7:15. Vean al punto al que hemos llegado, ¿verdad? Y creo yo que este sí es la almendra del asunto. Porque hay una coincidencia entre los tres abogados en el sentido de que lo que asevera el doctor Nelson García sobre que con esta asamblea no se va a poder lograr mucho, si es que nada, ¿verdad? Nada. Por la conformación que tiene y por los intereses que pudieran estar siendo representados ahí, y que esto se va a extender hasta después de las elecciones del 2021, donde posiblemente la aritmética legislativa sí beneficie a las decisiones para los intereses de la población salvadoreña, del pueblo salvadoreño. Pero tú decías una cosa, Ulises, y contigo arranco este segundo bloque. Tú decías que no es cualquier maniobra. Correcto. No es cualquier legislación. No es volver a como estábamos en el pasado. No. Es de verdad devolverle entregarle porque nunca se le ha devuelto ni se le ha dado. Es entregarle a los trabajadores la soberanía sobre la decisión que deben tomar en lo que quieren que se convierta el mecanismo de AFP, que sería la propiedad de su dinero, la administración de su dinero y los beneficios para el mismo trabajador sin que le estén pagando a nadie más, porque aquí lo que se les paga o lo que le queda, mejor dicho, como comisiones a la AFP va para los accionistas, que es parte del dinero de los trabajadores. Aparte de que no sabemos, porque todavía no se ha investigado bien este asunto, cómo es que ellos dirigen los préstamos que hacen, porque los hacen naturalmente a su propia conveniencia. Entonces hay una parte ahí explorada, probablemente de gran beneficio, en donde los trabajadores administrando su dinero, prestando el dinero, y al mismo tiempo quedándose o desapareciendo las comisiones, incrementaría las utilidades y los intereses a favor del mismo trabajador. Y en consecuencia eso no es volver a futuro, es más bien reivindicar el sistema como debió haber sido y eliminar el fraude cometido desde 1998. Y en el derecho comparado, ¿eso qué supondría para el tema de la legislación? ¿Cómo? ¿Qué se debe hacer? Es una administradora. No sé que no hay derecho comparado. Digo derecho comparado si en otros países del mundo en realidad los trabajadores deciden qué hacer con su dinero. Pero eso solo en Europa, Estados Unidos. O sea, mira, Chile es la misma sinvergüenza que aquí. No hay derecho comparado en América Latina, no hay. Por influencia y no usamos de modelo Chile para privatizar. Por eso ese es el problema, porque ahí las AFP, los accionistas son los mismos banqueros, y aquí lo que necesitamos es que el accionista sea el propio trabajador. Desde el momento en que el trabajador se convierte en cotizante de una AFP, se debe de convertir en accionista de su propia AFP. Chile es el ejemplo de América Latina. Ahora, sí es una figura de AFP. Es una figura de AFP. Es correcto. Que mire, ejemplo, mal ejemplo. No, mire, es que esto exige un diseño financiero creativo con gente verdaderamente nacionalista, experta en bancos, y se me vienen a la mente una serie de nombres que no voy a mencionar, pero el diseño que hay que hacer debe ser autóctono. Correcto. Sí, aquí estamos siempre acostumbrados, y aquí anda a buscarte una ley parecida y aquí la vamos a meter. Todas las leyes aquí son un injerto del extranjero. Y este sistema que se implantar, fíjese bien, aquí fue producto del importe de los Chicago Boys, que eran los que andaban en la punta de lanza del neoliberalismo, que lo impusieron en Chile. Vaya, hoy de Chile, hoy quien sigue, seguimos nosotros. Bien, entonces, y fíjese que este tema tiene un paralelismo con los bienes del Estado también, con los impuestos. Así como está sugiriendo el maestro, que haya una integración de los interesados al manejo de la cosa, debe el pueblo mantenerse vigilante de los gastos que hacen los gobiernos de esos impuestos, porque el despilfarro, el saqueo, es paralelo al de las FP, a lo que han hecho todos estos gobernantes sinvergüenzas, ¿verdad?
que ya debía de haber una política internacional para su repatriación. Mira, aquí nos implantaron el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, que es una desgracia. Es una desgracia, ese código arruinó todo. Arruinó todo, mira, los jueces, perdónenme lo que voy a decir, pero los jueces mercantiles y civiles nuevos se han idiotizado, se han embrutecido con esa ley. Imagínate que hay cuestiones que Nelson es un hombre de mucha experiencia y Ulises, el Código Civil no se ha reformado, Nelson. No. Y cuando uno pide algo con el Código Civil, y voy a plantear un caso, un señor de 90 años me dice, mire, fíjese que yo ya tengo 90 años y tengo una propiedad que se la voy a dejar a mis hijos, pero en el registro le aparece una hipoteca de 1958, imagínate el 58. Entonces viene cuando presento yo la prescripción de la acción para retirar el documento, me resuelve en el civil mercantil, que no quiero ver el nombre del juez ni el juzgado, pero todos son la misma cosa. Entonces me resuelven y me dicen, mire, antes de resolverle su petición, tráiganos la escritura original. ¿Quién tiene la escritura original? ¿El acreedor o el deudor? La tiene el acreedor y yo soy el deudor. Y me ponen, tráigame el DUI y el NIT de los comparecientes. Qué estupidez más grande si el... Vengo ya yo por fregar, le agrego el decreto cuando nació el NIT. Yo creo que no lo saben ustedes. El DUI, ¿no? El NIT nació la vida jurídica en 1973. Y el DUI en el 2001. Pues sí. Ya por fregar lo vuelvo y se lo presento. Bueno, mire, entonces, no, es que no es así. Y si usted quiere la prescripción, traiga la escritura y el DUI. Mire, le dije, no le estoy agregando eso. Por último, le dije yo, mira, solo falta que me llames a audiencia a los muertos. No me falta. Y cuando le dije eso al juez, que es amigo mío, no, hombre, me dijo, no te molestes, ahí te van a resolver. ¿Cuál fue la resolución? Me declaran inadmisible la demanda. Qué estupidez más grande con ese código. Pero civil. sería interesante, sería interesante que hubiera un programa dedicado a este tipo de cosas. Sí, hombre. Vaya, miren, entonces. Así nos implantaron la AFP, nos implantaron el código, nos han implantado un montón de estupideces que este país no la tiene. Esa ley del lavado de dinero, fíjate que si yo compro una propiedad y por emergencia la tengo que vender $10,000 más barato, ya no me la inscriben en el registro. ¿Por qué? ¿Y cómo es que compra usted una cosa cara y ahora la vende barata? Y no podría hasta donarla, pues. Claro, por eso te digo que mira, pero, aquí, por supuesto. Pero ahí están estas famosas leyes importadas. Es que nos han impuesto algo igual que la AFP. Fue una imposición y sacrificaron a los pobres pensionados. Tendría que haber una comisión de trabajadores, de personas pensionadas, retiradas, a conformar eso y dirigirlas a AFP. Mire, y aquí hay gente capaz para eso. ¿Quiénes son en el sector privado? ¿Quiénes son en el sector público? Los profesionales que administran instituciones públicas y privadas. Los trabajadores. Entonces no me pueden venir a decir que los trabajadores no tienen capacidad para administrar su propia institución. Y hay gente capaz, hombre. El capital o los capitales que se forman aceleradamente a través de la obligación de los descuentos es un capital que forma inmediatamente la base para cualquier banco. ¿De quién debe de ser esa propiedad? Que en el fondo hay una figura de traslape ahí, porque la esencia del banco y la esencia del AFP se cruzan cuando el propietario es el trabajador, pero eso tiene sus raíces, su explicación, porque es una institución para el servicio social, no es para el servicio de cualquier público, no, de los propios trabajadores que constituyen el capital. Y son millones los que manejan, hombre, no es poquito. Son miles de millones. Si cuando se crearon el invento de pero ellos sí prestan afuera en la bolsa, tenían acumulados 10,000 millones de dólares. Así es. Les quitaron la mitad porque no querían pagarla. Entonces estamos hablando, y desde esa fecha hasta esta, probablemente ya anden con 7,000 millones más después de los 5,000 que les han quitado. Estamos hablando de enormes capitales y al trabajador le pagan 200, 250, perdónenme. Y no le suben intereses, es no una le dan cuestión nada. miserable, además no tiene por qué estar pidiendo nada. Yo digo que está bien claro
como Sí. usted dijo, la almendra de este problema. A ver si los diputados lo quieren Sí, hacer. pero Ese es el el punto. diseño de la advirtiendo ley. el doctor Nelson García que con esta asamblea muy poco se va a poder Sí, hacer. La eso. figura es No, la no. clave en esto. Y No la se va a figura poder. no tenemos No, los que diputados- buscarla en ningún lado. La figura la podemos crear nosotros mismos. No, sí, pero ¿quién la va a aprobar? Necesitamos otro diputado u otro compromiso. Sí. Y eso debe reflejarse Sí, pero en no. la siguiente Pero creen ustedes elecciones legislativas. que se van a comprometer estos diputados. Estos Por Sí. supuesto que lo van a hacer. No, claro esto que no. sí. Pero tal vez Que lo vayan a hacer Bueno. o no es otra cosa, pero si me decís que lo van a No, ofrecer, lo van a puede ser que ofrecer. se comprometan porque ya están Ah, afligidos no. la que les viene. Y ¿va? no han Y traído ya están preocupados. y no han traído así a los desmovilizados. ¿Cuántos años tienen de Pues traerlos sí. así, pues? Si ellos pueden decir, sí, pasen adelante, hoy los van a recibir. Sí, ya vamos a hacer el diseño. Pero mira, Vamos a programar una serie de reuniones. Están esperando que se no. mueran los Esto desmovilizados. se va a cambiar cuando llegue gente definida por los intereses populares y no gente que va a buscar ahí su propio beneficio particular. Pero tampoco hay que creer que cualquiera que llegue, pues, que sea nuevo o sea viejo, está comprometido con los intereses populares. ¿Cómo no? Mire, eso no hoy, es así. hoy los perfiles van a ser exigidos. No, es que porque- eso es lo que vamos a ver. Bueno, Eso es lo que vamos a ver. Eso no La falta, todavía no porque se sabe. yo lo dudo, hay yo lo que- dudo. Bueno, es difícil cuando hay una mentalidad que sigue siendo egoísta en este país, ¿verdad? Y donde todos somos enemigos de todos, porque aquí es sálvese quien Bueno, pueda. mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Aquí estamos diciendo que es bien difícil que cambien los diputados, ¿verdad? Y en esta asamblea, yo le quiero hacer un llamado a Félix Ulloa. Con Félix Ulloa el año pasado se presentó un recurso a la sala para que no sean 84 diputados, Sí. que fueran 50 o 60, decía Félix. Y Félix, yo no le he visto que esté impulsando ese proyecto. Y ya le van a notificar. No sé qué va a contestar. ¿Y por qué? Cambiemos esa estructura, como lo Sí. dice Ulises. Cambiemos la asamblea. Cambiemos la constitución. Cambiemos la Cambiemos constitución. la pero el Constitución. cambio, Hemos el- insistido. pero el cambio te garantiza conciencia social. No. Sí, por una razón. En la Constitución debe estar constituido un paredón. ¿Me entiendes? Tiene que haber un castigo severo para los traidores a la patria. Esto debe ser contenido en la No, es que Constitución. así es que mira, ¿Me no. entiendes? Porque aquí solo el temor a ser eliminado es lo que puede contener estas ambiciones desmedidas, ¿verdad? Es lo único que puede Pero- presionar. pero- Mire, la verdad es que en los países radicales estas cosas no se dan. No. Y ahí las ve usted en Filipinas, en Corea, Así es. en China. El presidente filipino dice que ¿Qué? maten a los funcionarios, dice. ¿va? Que Por se eso trate- le estoy diciendo. En China, En China- paga con pena de muerte la traición a la patria. Es correcto. Y los países árabes te vuelan todavía la traición mano. a la patria. Lo que ocurre es que No. nuestro sistema judicial es un sistema que es inexacto, que es manipulable, que es manipulado por los que tienen Ahí poder volvemos a los económico y jueces y los político, y en magistrados consecuencia otra vez, pues. puede ser un arma de Ah. eliminación de la oposición. Entonces, toda esta cuestión debe pensarse simultáneamente. Sí, porque además lo que otros están advirtiendo es que la concentración de poder Claro. elimina los pesos Los- y contrapesos los y también controles, eso puede pesos, hacer contrapesos. Sí, contraproducente. no, pero una vez eliminada la corrupción, que es la nata que nos cubre en todas las acciones de este país, ¿verdad? En las más mínimas. Si vender cosas que no tienen ese precio es corrupción, es explotación. Pero aquí el libre mercado es una chanchabarancha, dejar hacer, dejar pasar. Mira, si tú vas a ir a depositar $5,000 al banco, tienes que llenar un formulario de la fiscalía Por y menos. explicar que por qué los tenés. Demasiado. ¿Y qué les importa, pues? Demasiado. Y si yo estoy defendiendo a una señora del mercado, el hijo penalmente, y Ulises lo sabe, ellas le sacan el pisto, el delantal. ¿Cómo diablos van a recibo IVA y cómo es eso, pues? Pero aquí son tan estúpidos en los bancos, me acaban de hacer una. Por $1,500 me dijeron, ¿y dónde los consiguió usted? Ajá. Imagínate, Pero porque la me que- lo pagaron en monedas.
en moneda. Y las monedas, ¿y dónde las Llegaste sacan? como aquel jugador de... No, Oiga, hombre, que ¿por sí. qué de Santa Clara yo? De Bravo Por Dios, mira, por Dios, qué monedas me dieron. Mira, me dieron un poquito de monedas de como un año. Me dieron monedas y billetes. Y me dice la mujer, mire, y esa moneda yo donde las obtuve, ¿y qué le importa? Pues, Pues sí. imagínate en el banco. Aquí No, también hombre. seguimos pensando con los moldes que nos han impuesto. Todo es Crear y impuesto hacer la constitución no tiene No, por qué hacer no. del mismo modo en que se han venido haciendo Bueno, las cosas. y el que sacó el pisto en Puede bolsa, aquí no dijeron diseñarse nada, un ¿va? mecanismo ¿Ah? y forma de creación de constitución tal que en la medida que se vaya elaborando, se vaya discutiendo, se vaya mostrando a la sociedad, y la presión social puede ir obligando en contra incluso de la voluntad del diputado a ir ajustando las normas a la presión No de creo la yo exigencia que- de la no creo que sociedad. progrese mucho esta Eso marcha. es posible, pero tenemos que pensar en Ah, un diseño cómo no. diferente. Bueno, No, la pero marcha ahora sí va a tener efecto. Bueno, pero mira que así, la- de la- tráfico la- y todo. ya Pero en mañana- la asamblea, ¿qué va a pasar? Ya mañana es sábado, fin Ya de tú- mes, sí. y entonces se olvidan y todo. Yo lo que pienso es que si hay una especie de sensación de que los diputados no están afligidos de lo que les pueda pasar a sus partidos políticos en el 2021. no. Porque con sus acciones vos ves que no están preocupados. No, por eso, eso. así es. Es más, creo Sí. yo que los diputados están haciendo cuentas alegres de que la votación para alcaldes y diputados es muy diferente Ah, que la para del presidente. presidente. Mira, ¿Sí? yo por Pero eso hay- decía en un programa déjame que estos decir esto. diputados parecen tejones mieleros, ¿verdad? El tejón mielero se sube al palo a comer la miel y lo están picando las abejas, pero ahí está de cuerudo, se le dicen las cosas y por último se entierra el tejón, hace un hoyo y se entierra. Entonces los diputados les dicen y van a terminar enterrados, hombre. ¿Sabe qué es para mí esta marcha? La muestra de los votos en contra. Pues sí, lo que estoy Quiero ver diciendo. lo que ven. Bueno, Pues. vamos a ver qué tanto poder de convocatoria tiene la marcha. Sí, Ah, muy bueno. importante. Porque eso va a ser Eso. importante Eso. para mandar un mensaje a la clase política, dígase los representados. Pero no en se la Asamblea sacuden en Legislativa. nada, hombre. Bueno, Eso yo Vamos a ver. estuve- sí. Pausa, vamos a la pausa, pues, y regresamos. ¿verdad? Qué bueno.